A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo en Brasil, en el siglo XVIII, una especie de profetas extraños que iban de pueblo en pueblo. Generalmente eran ingleses o franceses que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas, después de haber visto tanto mundo y de conocer tanta realidad, eran casi siempre rebeldes, y los objetos extraños de sus maletines servían para aliviar el dolor de muelas. Eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo, hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Xavier. Su vida la había iniciado como arriero, llevando mulas con mercancías de acá para allá, hasta que coincidió con algunos dentistas ambulantes, de los cuales aprendió el oficio. Dicen que aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo, dejando a la gente con algunas muelas de menos, pero con algunos libros de más. Y esos libros, objetos valiosos, empezaban a ser leídos y se convertían en la semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. El sueño de la libertad, por ejemplo. El sueño de la independencia frente al imperio. Esos sueños calaron hondo en aquel joven, José Joaquín da Silva Xavier, que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y calmando dolores mentales. Por eso lo llamaron Tiradentes. Y Tiradentes sacaba muelas y exponía ideas. ¿Cómo sería el aspecto militar de la lucha, la libertad de los esclavos, la propiedad de la tierra? ¿Y cómo serían el escudo y la bandera? ¿Dónde estaría la capital? ¿Cómo serían las escuelas para los niños y para los viejos que quisieran aprender a leer? Tiradentes al final fue mártir de sus sueños. Pero más que su final, hoy recordamos que había nacido un día como hoy, 12 de noviembre de 1748. Y que no podemos olvidar su sueño de un mundo con más dignidad y menos dolor. Las principales noticias del día. Titulares. CONAIE convoca a organizaciones para definir acciones contra gobierno de Daniel Noboa. Comité empresarial pide al gobierno previsibilidad sobre los horarios de cortes de luz y rechaza uso del poder del Estado para perseguir. La Asamblea pedirá a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre el sumario administrativo del caso Verónica Abad. En el segmento de opinión, crisis energética y bancos. En política internacional, ganadores y perdedores. Los editoriales serán de César Ulloa, migración y fracaso. Noticias internacionales. Noticias del día. CONAIE convoca a organizaciones para definir acciones contra el gobierno de Daniel Noboa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, convocó a una asamblea de pueblos y organizaciones sociales. La reunión se desarrollará mañana miércoles 13 de noviembre del 2024 en Quito. En 11 meses de gestión de Noboa, la CONAIE no había convocado a manifestaciones contra el actual gobierno. Sin embargo, el Consejo de Gobierno de la organización señala que la situación en Ecuador ha alcanzado niveles alarmantes, lo que exige una respuesta inmediata y unificada de todos los sectores de la sociedad. La CONAIE subrayó que esta crisis no es producto del azar, sino el resultado directo de decisiones premeditadas por ciertos grupos de poder que buscan privatizar lo público, intentando convencernos de que el problema radica en el Estado y no en la corrupción que ellos mismos promueven. Asimismo, la CONAIE menciona la crisis climática global, pero sostiene que ante estos desafíos nos encontramos ante un gobierno incompetente y frívolo liderado por Daniel Noboa, que en lugar de actuar, espera pasivamente soluciones naturales como la lluvia, descuidando el mantenimiento esencial, la inversión en infraestructura crítica y hablando de complots imaginarios para encubrir ineficiencia. Según la CONAIE, su convocatoria para mañana a las 9 de la mañana en su sede en Quito es para debatir y definir acciones concretas que contrarresten la continua destrucción provocada por el gobierno de Noboa.
Es urgente coordinar esfuerzos para salvaguardar el derecho a una vida segura y digna para todos los ecuatorianos. Comité empresarial pide al gobierno previsibilidad sobre los horarios de cortes de luz y rechaza uso del poder del Estado para perseguir. Al Comité Empresarial Ecuatoriano no solo le preocupa la crisis energética, que considera no tiene precedentes en el país, sino también las decisiones políticas que se han tomado en los últimos días. Ante ello, este martes 12 de noviembre de 2024 emitió su postura y demandas por estos hechos. Primero pide información técnica y previsibilidad sobre los horarios de corte de energía por parte de las autoridades y un programa completo para incorporar nueva generación. Esto por la situación que se ha agravado desde el fin de semana y que mantiene al país con racionamientos de 12 horas diarias. También expresa su rechazo a la utilización de las instituciones del Estado para favorecer actores políticos y exige el respeto del debido proceso, el Estado de Derecho y la libertad, garantizando la democracia en el Ecuador. Aclara que el sector empresarial se mantiene al margen de la militancia partidista. Sin embargo, no comulga con perseguir individuos con el uso del poder del Estado. El comunicado del Comité Empresarial se da tras la suspensión de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, con un sumario administrativo, la designación del gobierno de un reemplazo y también luego de que el Tribunal Contencioso Electoral negara la calificación de la candidatura presidencial de Jan Topic, aunque el gremio no menciona específicamente ninguno de estos hechos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo presente José Chalco, abogado especialista en Derecho Constitucional, y da su criterio sobre la situación de la vicepresidenta Verónica Abad. Escuchemos lo que dice. Efectivamente, lo que ha sucedido en el país respecto de la vicepresidenta es un acto inconstitucional y es un acto ilegal. Porque cuando revisamos la Constitución, encontramos de que existe un régimen especial diseñado en la propia Constitución para el caso de presidentes y vicepresidentes, sus sanciones, sus destituciones o inclusive sus ausencias temporales, como pretenden señalar que esta es una de ellas. En ninguno de los casos de la revisión del artículo 150, 146 de la Constitución, en ninguno de los casos el sumario administrativo es causal de ausencia temporal. Es más, Milton, ¿cómo puede hacer un sumario administrativo un funcionario que no ha nominado al sancionado? Para que se comprenda, se podría iniciar un régimen disciplinario de sanciones, de miramientos de conducta por parte de la autoridad nominadora. Pero aquí, en el caso que nos ocupa, la vicepresidencia proviene de una elección popular. Así que no está únicamente de por medio los derechos de la persona hoy afectada con estas irregularidades, sino inclusive de los electores. Y esto ya lo ha dicho también Milton, simplemente para contextualizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Petro versus Colombia, que es el posterior al caso López versus Venezuela, que una autoridad administrativa no puede alterar, cuestionar, inhabilitar o destituir a una funcionaria de elección popular, que es lo que estamos mirando que ha sucedido. Ahora, hay una tesis que sustenta la sanción a la vicepresidenta, que es, ella no ha sido sancionada como vicepresidenta, sino en su cargo de embajadora. El cargo de vicepresidenta es inherente a lo que ella ostenta. Cuando usted mira la resolución del sumario administrativo, apreciado Milton, dice, se sanciona a Verónica Abad Rojas, me parece que es, coma, vicepresidenta de la República, coma, por sanción de falta grave. Es decir, esto es obsceno jurídicamente. ¿A qué nivel, Milton? Al nivel de que han puesto ya un supuesto reemplazo. ¿No se están dando cuenta de la responsabilidad posterior de estas pobres personas inocentes que se están prestando para este sainete?
que la Contraloría debería actuar a través del reglamento de responsabilidades por una serie de omisiones al ordenamiento jurídico. Eso está previsto, y lo que vendrá mañana seguramente ya no serán gobierno, pero la Corte Interamericana sancionará con pseudas indemnizaciones y reparaciones al Ecuador. Esto no se hace. Esto es indebido. Y Milton, déjeme decirle algo. Se están burlando de la institucionalidad. Deberían permitir más bien que asuma esta vicepresidenta, guste o no guste, eligió el presidente como su fórmula, y con ella hacer que funcione la institucionalidad, para que precisamente no pretenda hacer indultos a prófugos o cuestiones de este estilo que nos han querido decir. Entonces, que funcione la institucionalidad para controlar y frenarle cuando le corresponde a ella o a otras personas hacerse del poder. La ministra de Trabajo sustenta en un abandono injustificado de su trabajo conforme al artículo 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahí un poco es el sustento que trae la ministra de Trabajo para aplicar esta sanción. Bien está que use esa norma, Milton, para otros funcionarios. Bien está. Muy bien la lección que ella da en los medios para otros funcionarios. Pero en el caso de presidente y en el caso de vicepresidente, la Constitución, para comprender, la Constitución se ha dado el trabajo de diseñar el régimen especial de sanción vía juicio político, está establecido ahí, de destitución vía revocatoria de mandato, juicio político, abandono del cargo previamente declarado por la Corte, incapacidad físico-mental permanente previamente declarado por el comité de expertos. Este es el régimen. O las ausencias temporales del 150 y 146 de la Constitución, que le dice, ¿cuándo hay ausencia temporal del vicepresidente? Por enfermedad, fuerza mayor hasta 3 meses o por licencia del Parlamento del Estado. Ninguno por sumario administrativo. Y esto es vergonzoso, el estándar que están dejando al país. Usted falta o se ausenta al trabajo 3 a 5 días y le dan de sanción que ahora se ausente 150 días. O sea, usted faltó 5 o 3 días y su sanción es que ahora falte 150. ¿Por qué 150 días? ¿Por qué no 120? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 30? ¿Por qué 150? ¿De dónde se saca eso? Ahí están las razones subterráneas. Ellos deberán justificar lo que dicen que están justificando bajo ponderaciones. A mí me parece un absurdo obsceno de una lógica de interpretación subterránea de cálculo. ¿De cálculo a qué? A los beneficios propios del gobierno. Pero esos no son los beneficios del país o institucionales. Esto es vergonzoso. Y un llamado a las Fuerzas Armadas. No vuelvan a hacer lo que hicieron ayer. Las Fuerzas Armadas jamás ha sido un órgano prestado para el sainete político. Catherine Pasos, presidenta del Colegio de Ingenieros Eléctricos, en Radio Sucesos habla de la crisis energética que estamos viviendo. Veamos la nota. Creo que ya el SENACI se está diciendo, bueno, o sea, ustedes tienen que hacer caso a las recomendaciones que se están haciendo, ¿no? Si no se toman medidas serias, pues en firme, pues el colapso es el que hemos hablado, de que el MASAR puede pues verse afectado en sus unidades en caso de que se siga exigiendo que produzca energía. Yo creo que es eso, a eso se refiere. Ahora, en este momento, sí. Había una versión de que una de las unidades de MASAR se había dañado. ¿Se ha podido confirmar esta noticia, esta versión? No, hemos escuchado algunas versiones. Creo que hay un poco de temor de decir la verdad. Lo que vemos es que la ministra después negó eso, pero esto de que una unidad de que se puedan afectar las unidades de MASAR, no la venimos contemplando desde ahora, la venimos ya contemplando desde hace algunos meses, en caso de que se siga forzando la hidroeléctrica. Los cortes que tenemos hoy, de 12 horas diarias, que se extenderán por miércoles y jueves, ¿usted cree que se mantengan así durante cuánto tiempo, que se vean la necesidad de aumentar esos cortes? ¿En qué condiciones usted ve que tenemos que tener los racionamientos eléctricos ahora? Ante la situación que estamos en este momento,
que no está ahí, no se ve que vaya a llegar la generación esta de Quevedo y Salitral, los problemas contractuales que hay, que permite, que se habla hasta de desistir del contrato. Nosotros consideramos que como gremios que esto se va a extender y que probablemente deba de subir. No se avisora pues alguna solución en firme. Estábamos esperanzados, creo que todos tuvimos la esperanza de que llegue estos 150 megavatios de Quevedo y Salitral que llegaba en este mes, y eso ya prácticamente se está desvaneciendo. Entonces, ante esta situación, más la falta de lluvia y medidas que no se están tomando en concreto, yo creería que sí, que esto se va a extender, y con la posibilidad de aumentar las horas de racionamiento, como lo está pidiendo también el SENACE. Para Catherine, buenos días. Respecto a las opciones que tiene el país de momento en esta emergencia, mucho se dice que, bueno, la única opción y que no hay más es mirar a Colombia y lo que nos pueda vender Colombia, pero eso también podría ser un negocio bastante costoso, nos podría salir muy caro, pero quizás es la única opción de momento, dadas las circunstancias. Si es que se concreta, esa es la solución más rápida y lo más inmediato que se puede obtener en generación. El problema, Verónica, es que ya no estamos negociando con el gobierno de Colombia, ¿no? Antes había un acuerdo de Estado y se le pedía al gobierno de Colombia. El problema es que estamos negociando directamente con las generadoras. Entonces, no es solamente de negociar la parte de generación. La empresa de transmisión es otra que no tiene que ver con las empresas de generación. Entonces, hay que también hacer la negociación con la transmisión. Entonces, ese es realmente el problema. Con Colombia, cuando era con el de Estado a Estado, pues era un global, era con todo, era hasta el punto de conexión de Ecuador. Ahora no, pues ahora, y de acuerdo a donde esté en cada generadora, pues la transmisión va a aumentar en su costo, porque es por cada nodo, por cada estación que va a ir aumentando. Entonces, no hay algo tan cierto, porque la generadora te puede decir, sí, yo te doy tantos megavatios, 100 megavatios, pero te doy aquí, ahora anda el negocio con la empresa de transmisión. En Impacto Informativo, Ismael Quintana, constitucionalista, habla de la sanción contra la vicepresidenta Verónica Abad y el caso de Jan Topic. Escuchemos lo que dice. Me parece que era la crónica de una muerte anunciada. Y como he dicho cuando he conversado de esto a lo largo del día con otros colegas suyos, me parece que hubiésemos pecado de ingenuos al creer que el Ministerio del Trabajo le abría un sumario administrativo a la vicepresidenta de la República con la finalidad de no hacerle nada. Es decir, la intención estuvo ahí, más allá de las advertencias que muchos hemos venido haciendo, no solo sobre lo poco democrático que resulta que un funcionario de segundo orden le sancione administrativamente, y por si acaso de segundo orden, no solo me refiero a la ministra del Trabajo, sino a la directora de sumarios administrativos. Esto es una funcionaria administrativa de bajo rango, sumariando a un funcionario electo por voto popular. Esa es una cuestión que desde el principio democrático no tiene ningún sustento, ¿no? Pero luego, ¿qué decir de la parte jurídica? No solamente por este hecho, que me parece que ya lo habíamos advertido hace tiempo atrás. Cuidado, la vicepresidencia de la República, la presidencia de la República son instituciones cuyos personeros tienen cauces, procedimientos y órganos competentes para su cesación en funciones. El artículo 145 de la Constitución es absolutamente claro. Presidente y vicepresidente de la República solo cesan en funciones por muerte, por renuncia, por declaratoria de incapacidad físico-mental legalmente comprobada, una revocatoria del mandato, por la terminación del periodo, el abandono del cargo. Y aquí me quiero detener un poco porque
¿Cuál es la infracción que se le imputa a la señora Abad? Usted dice que la señora llegó tarde a Turquía en el mes de septiembre y que vía decreto ejecutivo el presidente le ordenó que se traslade a Turquía, me parece que el 1 de septiembre, la señora terminó llegando el 6, el 9 de septiembre, es decir, unos días más tarde, y que por esa razón se habría producido un abandono injustificado del puesto de trabajo y se le aplica la consecuencia, o más bien dicho, se le imputa la sanción tipificada en el artículo 48 de la LOCEP. Lo cierto es que si uno quiere declarar el abandono del cargo por parte del presidente o del vicepresidente de la República, no es pues un director de sumarios administrativos el competente para determinar esa responsabilidad y cesar o sancionar, de ser el caso, al vicepresidente. Es la Asamblea Nacional. Eso dice nada más y nada menos que la Constitución, a la que se la han pasado por el forro esta vida y la otra desde el viernes, el sábado y el domingo en este país. Y previo un dictamen de comprobación por parte de la Corte Constitucional. De tal manera que, en ese sentido, lo primero que hay que observar es eso. El ministerio no era competente, el procedimiento no era el que se ha seguido, se requería otro trámite, y finalmente se establece una sanción que ni siquiera se corresponde con la infracción por la que se la juzgó administrativamente, porque el artículo 48 de la LOCEP, si es que esta norma fuera aplicable al caso, determina que la sanción a aplicarse por abandono injustificado del puesto de trabajo es la destitución, no es la suspensión. Yo no sé quién le dijo a la ministra del Trabajo que cabía inventarse una sanción para una infracción cuando no tiene ninguna relación la una con la otra. Y lo otro es la desproporción, violación de una garantía del debido proceso. Porque el artículo 87 del reglamento a la LOCEP, y verá que estamos suponiendo que la LOCEP es aplicable a una funcionaria de elección popular, que no lo es, por supuesto. Establece que la suspensión es de hasta 30 días. Yo no sé quién les dijo que puede durar 150 días, un tiempo aproximado de 5 meses, ¿no? Entonces, fíjese usted que la mezcla de todas estas aberraciones jurídicas no puede generar un resultado legalmente aceptable. Lo que se ha hecho... Doctor Quintana, ¿la decisión dígame, es puria? ¿No puede aplicarse? Bueno, es un acto administrativo y yo como abogado, muy a mi pesar, le tengo que decir que siendo un acto administrativo goza de presunción de legitimidad y de legalidad y por lo tanto, mientras un juez, un tribunal contencioso administrativo o un juez constitucional no determine lo contrario, es decir, no determine en el un caso que el acto es ilegal, irregular y en el otro caso que el acto viola derechos constitucionales, el acto se tiene que cumplir porque, insisto, se presume válido más allá de las críticas que le podamos hacer a esta, como usted bien ha dicho, espuria resolución del Ministerio del Trabajo. De tal manera que, bueno... doctor Quintana, ¿qué debe hacer pues la vicepresidenta de la República con estos 150 días que le han aplicado? ¿Ella debe quedarse en Turquía? ¿Cómo lo hace si le están negando los haberes, le están negando el sueldo? ¿O ella tiene que venir acá, al Ecuador, a su residencia o a su oficina en la vicepresidencia de la República? ¿Qué debe hacer? Ahí viene la discusión, porque, claro, digamos, del lado de la señora Abad, su equipo de defensa sostiene que ella no ha perdido su condición de vicepresidente de la República, y que lo que habría sido en todo caso es suspendida en su condición de embajadora del Ecuador en Israel. Esa es la posición, insisto, de la defensa de la suspendida vicepresidente de la República. Yo estoy en el fondo de acuerdo con esa posición jurídica. De hecho, yo había anticipado que un sumario administrativo en contra de la señora Abad no la iba a inhabilitar, a suspender o a despojar de su condición de vicepresidente de la República. El problema que tenemos, y por eso es importante que sea un juez, no los opinadores y tampoco los abogados de lado y lado quienes digamos o decidamos esto, sino un juez. Porque si usted revisa la resolución de sanción, lo que se dice ahí es que se la suspende por 150 días en su condición de vicepresidente de la República, ¿no? No se dice ahí
que se la está suspendiendo como embajadora de Ecuador en Israel. Entonces es una situación que surge de esta confusión que hubo en el Ministerio del Trabajo. No sé si llamarla confusión o si realmente es una confusión fruto del desconocimiento de los funcionarios del Ministerio del Trabajo. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Habíamos visto últimamente los problemas graves que estamos enfrentando todos los ecuatorianos, sí, los 18 millones de ecuatorianos. Hemos hablado sobre todo el tema que tiene que ver con los apagones, con la crisis eléctrica. Hemos hablado también sobre la unidad de las reformas políticas, etcétera, etcétera. Hay problemas graves que son de tipo estructural y el tema que tiene que ver con las drogas, ese es un problema estructural. Vean Colombia lo que está pasando, declarada por un comité de Naciones Unidas como el productor más grande del mundo de cocaína. Pero en todo caso, ¿qué está aconteciendo como efectos los apagones y la crisis energética? Hay varios efectos negativos. Uno tiene que ver pues con que la economía no crece, etcétera, no hay suficiente empleo, etcétera, etcétera, mucho más que antes, debido a la crisis energética. Pero hay un tema que tal vez es mucho más cercano a nuestras consideraciones, que es el tema de lo que está pasando con la estabilidad de empresarios pequeños, medianos, y también los efectos a los grandes empresarios. Las cámaras de la producción en nombre del sector privado, agricultores, de ganaderos, de la pequeña industria, de la gran industria, del comercio, de la pesquería, etcétera, le han sugerido una serie de fórmulas al gobierno para que en esta crisis energética reducir los costos que se están absorbiendo. Y el gobierno debe escuchar cuán razonables son cada una de esas sugerencias. Pero en esta situación, los pequeños empresarios, diga usted las cafeterías, los restaurantes, los gabinetes de belleza, etcétera, 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 están siendo impactados porque el volumen de ventas, el flujo de caja sencillamente es negativo y están luchando todos estos empresarios pequeños fundamentalmente y medianos. ¿Para qué? Para poder tener un flujo de caja para pagar sueldos y salarios. Y el Seguro Social, igual que el SRI, tiene que tener paciencia en términos de pago de impuestos y tiene que facilitar. Porque no se trata de que los clientes no le quieran pagar al seguro, no le quieran pagar al SRI, sino que sencillamente hay una reducción de las ventas y del flujo de caja. Igualmente el tema de los bancos. Los clientes que están sometidos a la crisis energética, que son todos los empresarios chiquitos, medianos, grandes, agricultores, ganaderos, etcétera, sencillamente están endeudados con los bancos públicos, con los bancos privados, con las cooperativas, con las mutualistas, etcétera. Y no pueden pagar. No se trata de no querer pagar. Se trata de decirle a los bancos, amigos, debido a estos problemas, las ventas se han reducido y el flujo de cajas mío hoy no es positivo como era anteriormente. Los bancos, a través del gremio correspondiente, ya hace algunos días han indicado a sus clientes y han indicado al país que van en un tema de caso por caso, van a reprogramar los créditos. Y esto es caso por caso, porque es posible que un cliente necesite solamente 30 días de reprogramación de sus créditos. Otros necesitarán 60, otros 90 días, otros posiblemente no consideren 180 días y no solamente va a pagar el capital, sino también los intereses. Los bancos creo que han anunciado cosas positivas para esta reprogramación. El gobierno ha sugerido a los bancos y a las cooperativas 90 días. Para algunos es posible, 90 días está bien, pero para otros 90 días es insuficiente. Y por eso es que los bancos han dicho, tenemos que hacer un análisis de caso por caso, cliente por cliente, y dar una solución a cada cliente que puede ser diferente. Y también los bancos que sobreviven, pues naturalmente, de las operaciones que tienen con sus clientes, los bancos tienen que también el análisis de caso por caso ver
qué clientes pueden pagar los intereses a tiempo o qué clientes no pueden pagar, y hay que facilitar el pago de los intereses, reduciendo los intereses en función del análisis de caso por caso que pueden llegar los bancos. Y así también tienen que operar las cooperativas. Hay cooperativas chiquitas que están débiles. Ahí la autoridad correspondiente tiene que hacer un análisis mucho más detallado para ver las cooperativas cómo pueden ayudar a los clientes, ¿sí? Y también las mutualistas. Amigos y amigos, yo creo que es un acierto de los bancos privados haber anunciado a sus clientes y al país que están dispuestos a reprogramar los créditos, de tal manera que los créditos vencidos no se consideren vencidos ni por parte del banco, ni por parte de los clientes, ni de las autoridades. Las autoridades también tienen que facilitar, sea la superintendencia de bancos, sea la Junta de Regulación Monetaria, tienen que facilitar toda esta reprogramación de los créditos vencidos y por vencer. ¿Para qué? Para dar una mano frente a este problema de la crisis energética. Vuelvo a insistir, amigos, no se trata de no pagar por parte de los clientes o de no pagarle al seguro o de no pagarle al SRI. Se trata de atravesar esta situación enormemente difícil que afecta irremediablemente a las ventas de las empresas. Y no solamente son los pequeños y los medianos, son las grandes empresas también, aunque tengan músculo financiero, requieren también la ayuda de los bancos para reprogramar sus créditos. Y amigos y amigas, naturalmente que tenemos momentos difíciles. Ojalá las acciones que el gobierno está tomando, arrendando o comprando una serie de equipos de emergencia que vienen del exterior, puedan no sufrir más atraso a los efectos de sencillamente comenzar a reducir el número de horas de los apagones. Porque esto no solamente que intranquiliza a los ciudadanos, no solamente intranquiliza, sino que afecta negativamente al crecimiento de la economía, a la creación de empleo y a la estabilidad empresarial. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa y volveremos la próxima semana con otro tema que tiene que ser sobre qué pasa con la economía ecuatoriana. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Ganadores y perdedores. En línea con el comentario que hiciéramos ayer acerca de las elecciones norteamericanas de la semana pasada, tratemos de establecer, más allá de lo obvio, a los ganadores y perdedores de las elecciones, iniciando por los segundos, a lo interno del país. El resultado obtenido por los demócratas en el Congreso y el Senado constituyen una derrota gravísima al perder su ya precaria mayoría en el Senado junto a su derrota en la Cámara de Representantes, lo que le da al presidente electo una ventana de al menos 2 años para impulsar sus proyectos y propuestas de campaña con capacidades limitadas para los demócratas de oponerse a la agenda presidencial. La triple derrota con la presidencia es un golpe muy duro para el partido que deberá realizar una revisión muy profunda de su posición, una hacia la que ha derivado desde hace tiempo, alejándose de la base obrera que siempre fue el fundamento principal del partido. En estos momentos, ese voto ha sido capturado por los republicanos al enfocar su campaña justamente en aquella zona industrial de Pensilvania, Michigan y Ohio y de otros estados que han visto cómo la base industrial norteamericana se trasladó fuera del país, allá donde los costos laborales por un lado y las garantías sociales a los obreros por otra, generaban harto menos costos para la producción y por ende mejores beneficios para las empresas. El demagógico discurso de Trump evita cuidadosamente mencionar el hecho que quienes son sus mayores apoyos y aportantes a la campaña son justamente los empresarios que prefieren fabricar sus autos en China o en México. Entre ese proletariado blanco, desempleado y empobrecido,
Trump ha encontrado un receptivo auditorio para su retórica racista y antimigración, obteniendo, como todos los demagogos autoritarios, ese enemigo al que responsabilizar de todos los males, usando el resentimiento y la amargura como combustible para su discurso. El viraje de los demócratas a un electorado urbano, educado, de una clase media que se ha convertido en burocracia tanto privada como pública, hace difícil su pretensión de presentarse como el partido de los trabajadores manuales y obreros, pues el refinamiento de sus discursos los vuelve crípticos para ese nicho. Trump tiene mucho más llegada con un discurso simple de eslogans estudiados y efectistas, fáciles de asimilar y acoger. Perdedores encontramos en la burocracia federal, que presumiblemente será objeto de una severa disminución, según declaración expresa de Trump, que nombraría a Elon Musk para una radical reingeniería y reducción de esa burocracia. Ciertamente, perdedores serán los millones de migrantes legales o ilegales, cuya situación será de una incertidumbre terrible ante las propuestas de campaña de Trump, hablando de deportaciones masivas de migrantes. Ante su fragilidad legal, se abre un campo muy amplio de abusos y corrupción, al margen del impacto económico que significaría la eventual salida de millones de migrantes fundamentales en la agricultura y en trabajos no calificados. La academia, en cuanto a estructura científica, aparece como otra perdedora, en particular las universidades, vistas por momentos con toda razón, como reductos radicales capturados por la extrema izquierda antinorteamericana, donde las ideas woke han echado raíces y son su laboratorio. El MAGA de Trump tiene a su interior una vasta red anticientífica, desde anti-vaxxers a terraplanistas, integrados dentro de teorías conspirativas pintorescas, dignas del pensamiento mágico medieval. Resulta que de esas marismas mentales provendrán importantes cuadros para la administración del presidente electo, que ven en la ciencia y su método a un nebuloso y vago enemigo. Finalmente, el otro gran perdedor es paradójicamente el Partido Republicano, pues efectivamente dejó de ser tal, para convertirse en una plataforma electoral y una caja de resonancia del discurso de Trump. Cualquier posibilidad de discusión interna o de matices diferentes al dogma oficial fueron eliminados de raíz, y quienes no se alinearon absolutamente con la triunfante línea trumpista quedaron fuera de cualquier opción de participación electoral o administrativa desde el Partido Republicano. En cuanto a los ganadores, evidentemente el entorno de incondicionales alrededor del presidente electo, es decir, su sí señor, obedientes y no deliberantes, se erigen como las figuras que dominarán el gabinete presidencial, pues al contrario de la administración anterior de Trump, cuando buscó personajes de prestigio y experiencia, pues su carencia de programas más allá de los slogans así lo exigía, hoy tiene planes bastante más definidos, centrados en la drástica reducción del poder federal, con un marcado énfasis a favor de los gobiernos estatales. De igual manera, Donald Trump goza de una presencia dominante entre los agricultores de los estados del Medio Oeste y del Sur, con el apoyo y connivencia de muchos pastores de las diversas sectas e iglesias regionales, un apoyo, como se ha visto, inconmovible pese a las inconductas de Trump, en contradicción evidente de los mandatos bíblicos, el único referente religioso y literario aceptable en el llamado cinturón bíblico. Estos pastores se erigen también como ganadores, pues sus mensajes e intermediación divina para dar a sus fieles la guía adecuada los posiciona como elementos influyentes de cara al futuro, al haber devuelto su preponderancia al tema religioso como un factor político decisivo.
Ciertamente, amplios sectores plutocráticos que tradicionalmente han apoyado al Partido Republicano, particularmente los poderosos lobbies petroleros, aparecen como grandes triunfadores que gozarán del amparo total de la nueva administración para continuar con las técnicas extractivas del fracking petrolero, pese a su enorme impacto ambiental que genera. No se debe olvidar que entre las varias teorías conspirativas en boga entre los republicanos está la de que el cambio climático no existe y que es una maniobra falaz de unos personajes de novela que engañan al mundo en contubernio con científicos deshonestos. Algunas de las más importantes fortunas del mundo, con Elon Musk a la cabeza, también aparecen como significativos ganadores tras realizar enormes inversiones en la campaña republicana. Hasta aquí llegaríamos con nuestro programa y mañana trataremos de continuar con los ganadores y perdedores al exterior de Estados Unidos luego de la elección. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Y fracaso, César Ulloa. La hora. Si bien la migración se produce por diversas causas y genera un sinnúmero de efectos en las sociedades, sin embargo en esta ocasión me concentraré en una que se reitera en varios de nuestros países de América Latina. La gente se va y se sigue yendo debido al fracaso estrepitoso de los estados y sus gobiernos de turno, quienes tienen escasa y a veces ninguna posibilidad de resolver las demandas sociales, crear las condiciones para el empleo digno, alentar un sentido de vida y peor aún propiciar un futuro. Tal es la gravedad de la situación que varios países respiran económicamente un poco gracias a las remesas de centenares de miles de personas que reiniciaron sus vidas en otras latitudes. De Venezuela han emigrado cerca de 8 millones de personas debido a la dictadura del socialismo del siglo XXI, aunque éstas se ufanen de realizar elecciones que siempre son de dudosa credibilidad. Nicaragua se ha convertido en zona de tránsito para que los emigrantes pasen principalmente a Estados Unidos sin perder de vista a las decenas de miles de nicaragüenses que se han ido de su país por las condiciones sociopolíticas creadas por el régimen de Daniel Ortega. Panamá es otro punto de tránsito, pues el Darién es ahora caldo de cultivo para las bandas del crimen organizado internacional que trafican con personas. Desde Ecuador se trazan destinos a España, Estados Unidos e Italia, entre otros, para buscar nuevas posibilidades frente a la crisis intermitente y con picos desde finales de los 90. La migración no para. México y Cuba son historias aparte. En países andinos como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se siente la crisis migratoria venezolana. Y aunque los caribeños escojan a estos países, sea de tránsito o para residencia, sin embargo también son sociedades en crisis. Para decirlo de otra manera, salen de una crisis para entrar en otra. Este fenómeno no borra la historia en el sentido de que Venezuela pasó de ser un país receptor, sobre todo en las décadas de las dictaduras latinoamericanas, a ser un emisor porque vive su propia dictadura. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. El director de la UNRWA en Gaza pide que se respete la santidad de los lugares seguros. La situación humanitaria en la Franja de Gaza sigue siendo muy difícil y podría empeorar, así lo afirma la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En declaraciones a Euronews en Bruselas, el director de la agencia en Gaza, Scott Anderson, pidió a todas las partes del conflicto que respeten la santidad de los lugares seguros para los civiles. Give us a full picture here. What is the situation? Well, there's nowhere safe in Gaza. That's been said by many people. I would echo that. Including the safe zones. Including the safe zones. And unfortunately, all parties to the conflict are not respecting the sanctity of sites that should be safe for civilians, which includes hospitals and includes schools, both UNRWA and PA schools. And we would reiterate that call
that all parties to the conflict respect the sanctity of those places so that civilians can find safety for themselves and for their families. Anderson también reaccionó a acusaciones anteriores de que su agencia era demasiado amable con Hamas y aseguró que la UNRWA tomó medidas rápidas al enterarse de que había agentes del grupo terrorista entre sus empleados. Can you say today that UNRWA has thrown out all Hamas operatives? Well, no, I don't think anybody could say anything with certainty about any of their workforce anywhere. We have over 13,000 people. We do take the neutrality very seriously, as shown by the Commissioner General's very swift action. But no, I can't with certainty say that's done. I don't have evidence of more. I can't say that. And if we did, we would take action. Puede ver la entrevista completa sobre la situación en Gaza el jueves y en línea en es.euronews.com. Trump busca nombrar su gabinete sin tener aprobación del Senado. El presidente electo Donald Trump busca cambiar la manera de nombrar a varios miembros de su gabinete presidencial, como nunca se ha hecho. En lugar de esperar una confirmación del Senado, ahora el futuro mandatario pide a los republicanos que aspiran a encabezar la mayoría republicana en la Cámara Alta que apoyen sus nombramientos, sin que el Congreso tenga palabra. A veces las votaciones pueden tardar 2 años o más. Esto es lo que hicieron hace 4 años y no podemos permitir que vuelva a suceder. Necesitamos que los puestos se cubran inmediatamente. Los senadores que buscan asumir el liderazgo de su bancada ya se mostraron abiertos a esta idea, pero los demócratas podrían igualmente obstruir cada nombramiento. Entre tanto, Trump anunció ya algunos cargos entre sus aliados cercanos. La legisladora republicana de Nueva York y gran defensora de Trump, Elise Stefanik, será la nueva embajadora ante la ONU. Mientras Stephen Miller, un partidario de línea dura en materia de inmigración, se espera que sea el subdirector de políticas de la administración. Los inmigrantes delincuentes se han ido, las pandillas se han ido. Estados Unidos es para los estadounidenses y solo para los estadounidenses. Otra figura de línea dura sobre la inmigración, Tom Homan, exdirector interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, servirá como zar de la frontera para lanzar la mayor operación de deportación en la historia del país. En julio, así dijo a los inmigrantes ilegales durante la convención republicana. Será mejor que empiecen a empacar ahora. El miércoles, Trump estará en la Casa Blanca para reunirse con el presidente Joe Biden y facilitar la transferencia de poder, algo que en 2020 no ocurrió entre los dos. Al mismo tiempo, la prensa estadounidense reveló que el republicano habló con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre Ucrania y sus territorios, advirtiéndolo que no escalara la guerra. El Kremlin este lunes negó que esto ocurriera. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Los valencianos temen por su salud con ratas y basura inundando las calles tras la Dana. Los valencianos temen por su salud tras las devastadoras y mortíferas inundaciones que azotaron la comunidad hace 2 semanas. Desde entonces la basura se ha acumulado por la calle y en muchos sitios han aparecido ratas y los problemas de salud que las acompañan. En Alfafar, un total de 83 contenedores subterráneos sufrieron inundaciones. Ahora la ciudad los ha sustituido por 600 contenedores de superficie, pero la capacidad total de recogida de basura se ha reducido en 1/3. Las autoridades locales piden que se organicen camiones militares para llevar la basura a las plantas de reciclaje. Pero aunque están a solo 10 kilómetros, actualmente los camiones tardan horas en llegar debido a la congestión de las carreteras. Los servicios de emergencia siguen buscando a 23 personas desaparecidas en Valencia y ya hay más de 220 muertos. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes,
desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente.
Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo lo sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.